en educación, en un doctorado en educación que surge en colaboración justamente con la Red Iberoamericana de Academias de Investigación y el CIEM, el Centro de Investigación y Ciencia de las Matemáticas. Nos sentimos muy, muy complacidos de poder comenzar este día. Sean ustedes bienvenidos. Soy el doctor Jesús Castañeda Rivera. Entonces, bueno, vamos a tener juntos este primer seminario. La dinámica del programa de doctorado es muy rápida, debo decirlo, porque parece demasiado tiempo, 2 años, pero pasan muy, muy rápido. El programa es cuatrimestral y está compuesto por 4 seminarios cada cuatrimestre que tiene una duración de 1 mes, de 4 sesiones de trabajo. De hecho, son 3 clases y una sesión entre cada seminario para dejar algún trabajo académico que se realice. La verdad es que pasa bastante rápido y además debo decirles que somos de alguna manera afortunados porque dentro de la nueva reforma educativa para los estudios de posgrado que ha hecho la Secretaría de Educación Pública, los nuevos programas de posgrado, ahora en doctorado, duran 3 años y los nuevos programas de maestría duran 2 años. Es decir, ahora los programas de doctorado tienen a alargarse. Este programa es un programa de 2 años y que seguirá siendo de 2 años hasta que como norma oficial en los siguientes 5 años ingrese en un proceso de adecuación curricular y entonces se convertirá en un programa de 3 años. Pero por lo pronto solo estaremos, solo tendrá 2 años de duración, así que esperamos que todos ustedes puedan disfrutarlo. Soy el doctor Jesús Castañeda Rivera y vamos a hablar el día de hoy sobre epistemología de la educación. Pero bueno, antes de comenzar fuertemente nuestro seminario, me gustaría conocer maestra Teresa, maestro Rodolfo, sus intereses, es decir, ¿por qué pensar en estudiar un programa de doctorado en educación? ¿Cuáles son nuestras motivaciones? Adelante, quien guste, por favor, con toda confianza. Uh-huh. Maestra, creo que está apagado su audio. Ajá. Adelante. ¿Ya? Ahora sí, ya la escuchamos, Bien. ahora sí. Muy bien. Bueno, pues mi nombre es Teresa Socorro de Santiago Medina. Miss Tere, maestra Tere, como quieran llamarme. ¿Es necesario poner todo el nombre completo o ya nada más ya pongo el nombre chiquito? No se preocupe, el nombre pequeño está bien, sí, claro. Okay. Sí. Bueno, yo estoy muy interesada en estudiar aquí el doctorado. Yo trabajo en la Escuela Normal Superior Pública de Pachuca Hidalgo y continuamente nos están pidiendo que nos estemos actualizando. Yo tengo ya mi maestría y nos están pidiendo continuamente preparación y que estemos certificados y que tengamos cédula profesional y todo eso. Esa es la parte de lo que nos piden, pero de la mía, yo necesito estar actualizada verdaderamente. Un compañero me dijo, vas a aprender mucho, Tere, ahí, y se te va a ir rapidísimo, fue el que me recomendó. Entonces, eso es lo que yo quiero. Yo quiero estar, sí, los papeles importan, pero yo quiero, pues sí, saber más, eso es lo que a mí me interesa, saber más fuera de todos los certificaciones, y eso sí me interesan las certificaciones por compromiso con la normal, pero yo quiero saber más, es eso, de verdad es eso. Uh-huh. Muy bien, muchísimas gracias, muchas gracias por compartirnos. Y claro que sí, es algo muy importante, creo que el ser humano siempre
siempre tiene la necesidad de conocer, de saber, y un programa de posgrado nos permite ello, nos permite profundizar en algunas áreas del conocimiento y esperamos que, que pueda disfrutar este proceso de 2 años, maestra Teresa. Maestro Rodolfo, adelante, por favor, si están amables. Muchas gracias, maestro Jesús, doctor Jesús. Bueno, yo soy Rodolfo Alejandre, yo trabajo en un tecnológico superior de Ciudad Hidalgo, y la verdad que me encanta trabajar con los jóvenes, con todos los posibles ingenieros. Una de las cosas que me gusta mucho más es tener una dinámica, una didáctica de cómo transmitirles pues el conocimiento, específicamente matemáticas, pero considero que el hecho de tomar este doctorado pues me va a apoyar a tener herramientas para tener mejores formas de trabajo, ambientes de aprendizaje, conocer, sobre todo para guiarlos de una mejor manera, ¿no? De evitar pues las situaciones que a veces suceden en las ingenierías donde la forma de trabajo es muy ruda, sobre todo en el área de matemáticas, y a mí me gustaría como hacerlo un poquito más, pues más con un sentido más humano, con un sentido, pues tal cual, no generar personas robóticas, sino personas que tengan un sentido humano y que a la vez adquieran el conocimiento. Y por esa razón decidí estudiar este doctorado. Gracias. Perfecto, muchas gracias, maestro Rodolfo. Pues muy interesante. Yo agradezco a todos ustedes que nos acompañen. Esperamos que todos disfrutemos y bueno, vamos a comenzar con este primer seminario que es Epistemología de la Educación. La epistemología como tal es un campo de conocimiento de la filosofía. La 4 muy importantes campos de conocimiento, la ética, la metafísica, la lógica, y aparece ahí la epistemología. Pero entonces, ¿de qué trata la epistemología? La epistemología trata de preguntarse sobre qué es el conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? ¿Cómo sabemos, por ejemplo, que algo es conocimiento? O sea, busca caracterizar el conocimiento. Pero también queremos saber cómo podemos validar el conocimiento. La epistemología es un campo de conocimiento muy antiguo, porque podríamos decir que el ser humano desde sus inicios se pregunta sobre el conocimiento. El ser humano quiere conocer. Pero por otro lado, como campo de conocimiento específico, el término epistemología surge a principios de casi del siglo pasado. Entonces, aunque hablamos de epistemología desde la antigüedad, el área de epistemología, ya como área de conocimiento, es mucho más reciente. La epistemología es un área de la filosofía. Nosotros no vamos a hablar en este seminario de toda la epistemología porque quiero adelantar que podríamos dedicarnos a estudiar la epistemología toda nuestra vida y es un área fascinante. Sin embargo, vamos a tener que acotar a lo que vamos a llamar epistemología de la educación. Entonces, la epistemología de la educación consiste en saber cuándo construimos conocimiento educativo. Si el conocimiento educativo es posible, entonces, ¿cuándo tenemos conocimiento educativo? ¿Y cómo podemos asegurar que el conocimiento es educativo? Bueno, entonces, vamos a comenzar justamente con esta tarea. Vamos a comenzar con esta tarea. Vamos a introducirnos un poquito de algunas ideas antiguas, pero sobre todo de una gran variedad de autores, para poder hablar justamente de la epistemología. Y lo primero que quisiera mencionar es que la epistemología en general es un término que proviene de 2 palabras griegas, una es episteme y otro es logos.
De tal manera que el término episteme se puede traducir como conocimiento, como comprensión o conocimiento, mientras que el término logos se puede traducir como cuenta, argumento o razón. Entonces, la epistemología es un campo de estudio que surge desde la antigüedad, ¿sí? Ya desde la antigüedad, desde la época griega, seguramente desde antes había quienes hacían preguntas sobre el conocimiento. Y entonces el conocimiento aparece, voy a permitirme compartir unas láminas que he preparado para ustedes, a ver si esto va un poco mejor. El conocimiento aparece como una especie de intersección. Ahí va, a ver si ahí se puede ver. Entre un conjunto de acepciones que cada persona va construyendo a lo largo de su vida, que va asumiendo como ciertas afirmaciones verdaderas, y sobre ellas aparecen las grandes verdades universales y las creencias. Y entonces el conocimiento surge en intersección de esas premisas, de esas verdades, de esas creencias. Ahí aparece el conocimiento. Y lo primero que habrá que decir es que en este momento, cuando me refiero a conocimiento, no me refiero a un conocimiento en lo especial. Es decir, no me estoy refiriendo al conocimiento de la ciencia, al conocimiento científico. Me estoy refiriendo a todo tipo de conocimiento. Todo tipo de conocimiento que emerge desde estas premisas, desde estas verdades, desde estas creencias. Y entonces la sociedad va construyendo conocimiento, porque la sociedad cada persona va asumiendo ciertas premisas, va asumiendo ciertas verdades que considera como verdades universales y también ciertas creencias. Entonces, cada persona vamos construyendo nuestro conocimiento y finalmente, como sociedad, vamos construyendo el conocimiento. Y bueno, es un seminario entonces donde vamos a tener la oportunidad de platicar sobre muchos pensadores, sobre muchas formas de pensar, y aquí es donde reside nuestra riqueza. ¿Sí? Porque vamos a ir descubriendo distintas formas de pensar, muy especialmente sobre el conocimiento. Uno de ellos, uno de los primeros grandes personajes es justamente Platón. ¿Sí? Platón, que también de alguna manera escribió cierta epistemología, porque también Platón se preguntó sobre el conocimiento. Para Platón es un intento de comprender qué es saber y cómo en cierta medida el conocimiento es bueno para el que conoce. De hecho, es conocido que Platón tenía esta perspectiva, que él asumía que conocer era cierto tipo de virtud. ¿Sí? Por otro lado, tenemos a John Locke, quien aparece también en esta imagen, en esta pintura, y que él trataba de comprender las operaciones que hacemos los seres humanos, ¿sí? Tratando de comprender los sentidos, las percepciones, porque él asumía en cierta medida que a través de las percepciones, que a través de los sentidos, nosotros vamos conociendo. Y veamos que en cierta medida intuitiva, Locke pareciera tener razón, ¿no? Porque nosotros vamos conociendo a través de lo que observamos, a través de lo que tocamos, a través de lo que vemos, a través de lo que escuchamos. Por otro lado, en tiempos muy posteriores, ya a principios, a finales del siglo antepasado y principios del siglo pasado, aparece Bertrand Russell, quien de alguna manera se cuestiona si el conocimiento científico, si la ciencia también puede justificarse
apelando a esa experiencia sensorial, esa experiencia de los sentidos. Entonces, la epistemología es una manera, es un método, es un campo de conocimiento que trata de comprender los grados de confianza que están relacionados con nuestra evidencia, están relacionados racionalmente con nuestra evidencia. Hoy en día hablamos de muchos tipos de epistemologías, inclusive epistemologías que podríamos llamar feministas, sociales, decoloniales, que son términos bastante comunes, sobre todo en el sector educativo, y que nos permiten entender las formas en que los intereses sociales afectan nuestras pruebas y nos restringen de manera racional la forma en la que vemos la realidad. Entonces, la epistemología es un campo de estudio de la filosofía, en este caso en interacción con la educación, y ya anticipo que habrá muchas formas, muchas corrientes epistemológicas, porque habrá muchas formas de entender el conocimiento y cómo el conocimiento surge. Y tal vez, hablando de tiempos mucho más modernos, hablando de tiempos mucho más contemporáneos, tenga sentido hablar del concepto de conocimiento. ¿Sí? Este concepto de conocimiento, que debo decirlo, aparece justamente con los trabajos de Gilbert Ryle, ¿sí? Él escribe un libro que se llama El concepto de la mente, o el concepto de mente. ¿Sí? Y una de las primeras observaciones de Gilbert Ryle, que aparece aquí en esta silla, tomando un poco de sol, leyendo un libro, dice, tomo este ejemplo directamente de su libro, dice, incluso si conoces muchos datos sobre Napoleón, no se deduce que conoces a Napoleón. Conocer a la persona no es lo mismo que conocer una gran cantidad de datos sobre la persona. ¿Ven qué interesante? O sea, lo segundo no es suficiente para lo primero. O sea, conocer una gran cantidad de datos de una persona no significa que conozcamos a la persona. ¿Sí? Esta es una característica muy especial. Entonces, empezamos a diferenciar concepto. Es el concepto de conocimiento y el concepto de información. Tener información no es lo mismo que tener conocimiento. Entonces, podríamos tomar otro ejemplo y pensar en nadar. ¿Sí? Maestros, ¿ustedes nadan? ¿Sí? ¿Han vivido esa experiencia de nadar, de saber nadar? No, yo no sé nadar. ¿No sabe No, yo no sé nadar? nadar. ¿Usted, maestra? Pero estoy en el agua. Sí, sí está en el agua, muy bien. Sí, estaba en el agua, pero no sé nadar. Muy bien. ¿Maestra? Yo sí nado. Durante Muy una bien. etapa de mi Bueno, vida esta es una nadaba diario. experiencia, No por soy eso puse nadadora, este ejemplo, pero porque es como una Ok, muy bien, porque es una experiencia como más cercana a todos. Entonces, alguien podría leer el manual de natación. ¿Sí? Alguien podría leer el manual de natación, leer cada detalle del manual. Cada detalle del manual. Mover a la derecha, mover hacia la izquierda, hacia atrás, empujar los músculos de las piernas, mover las piernas, etcétera. Pero a pesar de leer perfectamente el manual, va a ser muy diferente la experiencia cuando está ahí en el agua y tiene que nadar. Y claro, si la alberca es baja,
Bueno, alguien puede apoyarse en sus pies, pero si la alberca es suficientemente honda, la situación cambia. Entonces, no es suficiente tener mucha información, aun cuando memoricemos el manual sobre cómo nadar. Eso es diferente a nadar. Ahí podemos tomar un segundo ejemplo. Y entonces, esta distinción aparece en un libro de Ginette, quien aparece en esta imagen. Y Ginette nos dice en su libro de Conocimiento y Percepción y Memoria, nos dice, es que es diferente saber cómo y saber sobre el hecho. El saber cómo y el saber sobre el hecho. ¿Sí? Es decir, es diferente saber cómo nadar que nadar en sí. No es lo mismo. Saber que nadar que saber nadar, que nadar en sí. Hay varios autores que han profundizado, Bohr, Lincoln, Stanley, Williamson, Bergson, Moffett, que han profundizado sobre esta distinción tan importante que hace Ginette. Y entonces aparece una segunda observación. A ver, la primera observación con la que comenzamos esta mañana es la que aparece de Gilbert Ryle. ¿Sí? Conocimiento no es información. Tener información no significa conocer. Esa es la primera afirmación. Segunda afirmación, el conocimiento requiere creencia. El conocimiento requiere que la creencia pueda ser justificada apropiadamente. ¿Ven qué interesante? ¿Sí? De hecho, conocer implica creer que es posible conocer. ¿Sí? Repito, conocer implica que es posible conocer, es decir, que el conocimiento es posible de adquirir. Porque podría haber alguien que nos dijera que el conocimiento no es posible de obtener. De hecho, pensar desde esta perspectiva es lo que nosotros llamamos el escepticismo. Asumir la idea de que el conocimiento no es posible. Bueno, entonces, el conocimiento requiere que la creencia puede ser justificada. Tercera observación. Bueno, las proposiciones falsas. Cuando una proposición no puede expresar hechos y por lo tanto no pueden ser conocidos. Y entonces aquí agregamos una tercera propiedad que esperamos que el conocimiento tenga. ¿Cuál es esa tercera? Que el conocimiento requiere la verdad. A ver, entonces, veamos, tratemos de entender esto que el Rey nos dice. Primero nos dice que el conocimiento, que la información no es conocimiento. Segundo, nos dice que el conocimiento requiere creencia. Y tercero, nos dice que el conocimiento requiere verdad. ¿Sí? Requiere verdad. Entonces, si esto lo escribimos de una forma un poquito más formal, diríamos que el conocimiento requiere de tres condiciones que son necesarias y suficientes. Y decimos entonces, mira, ese ¿quién es? Ese es una persona que comúnmente llamamos un agente. Entonces, ese sabe que P es una afirmación que vamos a asumir que sea conocimiento. Entonces, ese sabe que P, sí, solamente sí, P es verdadero. Pero además, ese cree justificadamente que P. Esta es una definición ya más formal. A ver, ese sabe que P, sí, solo sí, P es verdadero y ese cree justificadamente que P. ¿Qué es lo que estamos diciendo?
Lo que estamos diciendo es que las tres condiciones, la verdad, la creencia y la justificación, son suficientes para el conocimiento de los hechos. La verdad, la creencia y la justificación son necesarias y suficientes para el conocimiento de los hechos. Ahí está. Muy bien, muy bonito. Muy bonito. ¿Vamos bien hasta aquí, maestros, maestras? Sí, todo muy bien para mí. Sí, muy Sí, bien. maestro. Perfecto. Entonces, el conocimiento tiene tres condiciones: que sea justificable, la creencia y la verdad. Y bueno, cuando estudiamos esta definición, parece que ya entendemos qué es el conocimiento, pero hay un problema. La epistemología, como la ciencia, siempre tiene problemas. Y aparece Edmund Getter en esta imagen. ¿Qué nos dice Edmund Getter? Pues parece ser que hay casos en los que se cumplen estos requisitos. Pero no es posible afirmar que haya conocimiento. Entonces, estas tres condiciones son necesarias, pero no son suficientes. Esto es lo que nos dice Getter. De alguna manera, podríamos decir que el conocimiento declarativo se expresa como una proposición, como una oración declarativa. Y esa oración declarativa solamente puede tener un valor de verdad o de falsedad. Esa proposición describe cómo es el mundo. Y bajo esta perspectiva, pues dice Getter, si la proposición es verdadera, entonces realmente pasa en el mundo. Bueno, de hecho, la noción de conocimiento incluye nuestra creencia. Si lo sé, puedo creer. Y si lo creo, puedo saber. Entonces, esta perspectiva nos hace ver cómo el conocimiento se puede de alguna manera encontrar en una categoría superior a la creencia. ¿Sí? El conocimiento como una categoría superior a la creencia. Entonces, el conocimiento requiere verdad y requiere creencias. Pero muy especialmente, el conocimiento no requiere cualquier tipo de creencias, requiere de creencias verdaderas. Entonces, esto significa que el conocimiento requiere ser correcto. De hecho, requiere que nuestras creencias sean verdaderas. Y para poder garantizar que estas creencias son verdaderas, debe de haber evidencia de estas creencias. Debemos de poder elaborar juicios sobre ellas. Y para ello es común hablar de dos intuiciones sobre el conocimiento. La primera es que si sabes, tu creencia es verdadera, y que tu creencia sea verdadera no se debe a la suerte. Y segundo, verdadera y se debe a tus habilidades cognitivas. Entonces, ¿qué necesitamos agregar a una creencia verdadera para que esa creencia verdadera sea conocimiento? Pues lo que hemos visto hasta ahora es que una proposición es conocimiento si la proposición es verdadera, si hay una creencia de que la proposición se cumple, y tercero, si la proposición se puede justificar. Esta es la conclusión clásica de que el conocimiento es una creencia verdadera justificada. Sin embargo, lo que nos ha dicho Edmund Getter es que esto no funciona del todo.
Porque estas tres condiciones de la definición clásica de conocimiento no siempre, así lo digo, no siempre son conocimiento. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues Kate Lederer, que aparece en esta imagen, resuelve el problema de Getter. Y entonces, ¿cómo resuelve el problema de Getter? Dice, lo que pasa es que hay una cuarta condición que nos hace falta agregar. ¿Y cuál es esa cuarta condición? La ausencia de lemas falsos. ¿Ven qué interesante? La ausencia de lemas falsos. Y con esta cuarta condición, entonces el conocimiento es una creencia que es verdad. Además, no se basa en un presupuesto falso. Muy bien. Y entonces, ya tenemos una definición de conocimiento. Una proposición es conocimiento si la proposición es verdadera. Si hay una creencia de que la proposición se cumplió. Si la proposición se puede justificar. Y cuarto, si hay una ausencia de lemas falsos. Es decir, si la justificación de nuestra proposición no se basa en algo que de alguna manera puede ser falso. Bueno, entonces ya tenemos una mejor noción de conocimiento. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta este punto? No, de mi parte no, todo claro. Muy bien, vamos bien. Sí, vamos bien. Gracias. Vamos bien, perfecto. Ahora, habrá que hablar de dos tesis que son importantes. Porque hasta ahora hemos hablado de una definición de conocimiento basada en cuatro propiedades. Pero no todos están de acuerdo en que el conocimiento se pueda dar. Por ejemplo, hay quienes asumen la tesis de que tenemos tanto conocimiento como decidimos tener. Esto implica que el ser humano puede tener conocimiento, es decir, que el conocimiento es posible. Pero también hay quienes asumen una postura que le llamamos una postura escepticista. De hecho, hay un cierto tipo de escepticismo radical que asume que el conocimiento es imposible. Es decir, el hecho de que el conocimiento no es alcanzable, de que no podemos conocer. ¿Sí? Y entonces, no sabes que no eres o no sabes que no sabes. Tú crees saber, pero en realidad no sabes, porque no se puede saber. Muy bien. Pues tenemos estas dos tesis, ¿sí? Por un lado, la tesis de que el conocimiento es posible, por otro lado, la tesis de que el conocimiento es imposible, ¿sí? Y esto nos lleva a dos conceptos importantes. La primera es la idea de una hipótesis escéptica, ¿sí? En la cual ninguna prueba se puede descartar, en la cual ninguna prueba que se pueda reunir puede descartar la posibilidad de que nos esté engañando un demonio omnipotente o unas máquinas súper inteligentes. Y entonces puedo creer de alguna manera que hay una gran cantidad de errores o que mis amigos me engañan o que puedo descartar por haber cometido un error o haber sido engañado reuniendo más pruebas. Entonces,
esto me lleva a que puedo construir un argumento escéptico. Es decir, un argumento que nos dice que no podemos conocer el mundo exterior a nosotros. Y entonces tenemos muy poco control sobre lo que es la verdad en realidad, de tal manera que construimos un vértigo escéptico. ¿Qué es lo que sucede? Que descubrimos que conocemos poco, que conocemos menos de lo que esperábamos y que entendemos poco de lo que realmente pasa en nuestra realidad. Es decir, aquí estamos asumiendo, como ustedes pueden observar, la idea de que no es posible, conocer, ¿sí? De que no es posible, de que el ser humano no puede conocer. Y entonces, esto abre otras posibilidades. Por ejemplo, abre una gran posibilidad hacia las creencias, ¿sí? Yo no puedo conocer, pero hay alguien que inmediatamente dice, pero Dios sí, ¿sí? Y entonces, generalmente cuando asumimos que no podemos conocer por nosotros, asumimos, digamos, dejamos ese lugar que puede ocupar el conocimiento, lo vienen ocupando solamente las creencias. Y curiosamente, en muchas ocasiones las creencias no son cuestionadas. Es decir, son asumidas axiológicamente, son asumidas como verdades ya existentes sobre las cuales no hay generalmente algún tipo de cuestionamiento. Por otro lado, podríamos asumir entonces la noción de que es posible conocer. Ahora, el escepticismo, yo aquí quisiera diferenciar el escepticismo del escepticismo radical. Porque el escepticismo radical nos va a llevar a que no es posible conocer. Mientras que el escepticismo nos va a llevar al conocimiento científico de alguna manera. Porque el escepticismo es asumir que es posible conocer, pero que aunque es posible conocer, no conozco. Y entonces necesito investigar, necesito construir conocimiento para conocer. En cierta medida, la epistemología lo que trata es siempre de contestar al escepticismo, de dar respuestas al escepticismo. Pero entonces, la gran pregunta es, ¿cuál es la naturaleza del conocimiento? ¿Eh? ¿Cuál es la naturaleza de los conocimientos? Y sobre esto, nuevamente, hay varias respuestas. Lo interesante es que a pesar de haber varias respuestas, va a haber muchas respuestas que tienen mucho sentido. ¿Sí? Es decir, que no hay una respuesta que nosotros podamos asumir como una verdad, como una única verdad, sino que en realidad vamos a encontrar en cada una de estas respuestas posibilidades. ¿Cuál es la naturaleza del conocimiento? Por ejemplo, hay quienes asumen la idea de que conocer es un modo de interpretar la realidad. Repito, conocer es un modo de interpretar la realidad. Quienes tienen esta mirada, tienen una mirada evidentemente hermenéutica. Pero por otro lado, hay quienes dicen el modo conocer es el modo en que se reconstruye la realidad. Esta es otra mirada que le vamos a llamar constructivismo. Entonces, hay quienes interpretan la realidad, si la realidad ya está hecha, nosotros la interpretamos, la hermenéutica, y hay quienes asumimos que nosotros construimos parte de nuestra realidad y entonces les llamamos constructivistas. Hay entonces estas dos concepciones de un conocimiento. Un conocimiento que se da en relación a un sujeto y a un objeto.
como una creencia verdadera justificada. Pero entonces podemos cuestionarnos. ¿Puede realmente el sujeto conocer al objeto? O sea, el sujeto es la persona que conoce y el objeto es lo que conoce. Entonces, ¿puede realmente el sujeto conocer al objeto? ¿Realmente podemos conocer? ¿Existe alguna manera de poder justificar nuestras creencias con certeza? Bueno, si asumimos la posibilidad del conocimiento, si la respuesta es sí, asumimos que el conocimiento es posible. Si la respuesta es no, asumimos que el conocimiento no es posible y entonces hablamos del escepticismo que ya hemos citado antes. Pero entonces, si el conocimiento es posible, suponiendo que el escepticismo es derrotado, suponiendo que se puede conocer, surgen nuevas preguntas. Como por ejemplo, ¿cómo hace el sujeto para conocer el objeto? ¿Cómo hace el sujeto para conocer el objeto? ¿Cómo conocemos? Hay dos respuestas inmediatas. La primera respuesta es el empirismo. El sujeto conoce el objeto por medio de la experiencia sensible. Es decir, conocemos a través de nuestros sentidos. Y esto nos convence este argumento. Conocemos a través de lo que escuchamos, a través de lo que vemos, a través de lo que tocamos, a través de lo que observamos. Esto le llamamos empirismo. Y Francis Bacon, John Locke, George Berkeley, David Hume, Augusto Comte, John Stuart Mill, Carnot, todos ellos estarían de acuerdo con nosotros. Pero otros dicen, no, no es así. El sujeto conoce el objeto por medio de la razón. Es la razón la que nos permite conocerlo. Y recordemos que el ser humano se define como un ser racional, es una de nuestras características esenciales. Y entonces probablemente Descartes, Spinoza, Leibniz estén de acuerdo con esta mirada. Ellos están de acuerdo en asumir el racionalismo. Y entonces podemos ver que hay grandes pensadores de un lado y del otro. ¿Somos empiristas o somos racionalistas? Entonces, aquí ya tenemos un punto que corta de gran medida nuestra manera de pensar sobre cómo conocemos. Pero además, podríamos decir lo siguiente, una nueva pregunta, porque esto se va complejizando, como podemos ver. Si decimos que conocemos algo, ¿qué es lo que conocemos? Y entonces hay nuevamente dos respuestas. Algunos dicen que lo que conocemos es independiente de nuestro pensamiento, es decir, que la realidad es independiente de nuestro pensamiento, que la realidad existe aunque nosotros no la pensemos. Pero otros dicen, no, no es así. No podemos conocer nada que esté fuera de nuestro pensamiento. O sea, que la realidad existe solo en la medida en la que es pensada por el sujeto, por la persona. Y entonces surge una nueva discrepancia. Los primeros son realistas, los segundos son idealistas.
Los realistas, ahí aparece Aristóteles, aparece Tomás de Aquino, grandes personajes, grandes filósofos, mientras que los idealistas, otros grandes personajes. Entonces podemos ver cómo hay varias corrientes. Voy a tener aquí un poquito y tengo que hacer esa pregunta obligada. Entonces, la primera pregunta es, si nosotros interpretamos la realidad o la construimos, es decir, somos hermeneutas o somos constructivistas. Maestro Rodolfo, ¿qué camino decide seguir usted? Bueno, yo de alguna manera tomaría las dos, porque en el ejemplo que platicabas, ¿no? De los sentidos, de que si nos guiamos por nuestros sentidos, de alguna manera podríamos contradecirnos. Hay un experimento que se hace en la primaria, cuando pones dos vasijas con agua, una con agua fría y una con agua caliente. Entonces, mezclas en otra agua tibia, y si tocaste con la mano izquierda el agua fría y el agua caliente con la mano derecha, cuando tocas el agua tibia, sienten de manera contraria la temperatura, es decir, la mano derecha ahora siente fría y la mano izquierda ahora siente caliente. Entonces, la realidad es que nosotros sabemos que está a temperatura media. Eso significa, o bueno, eso me daría como un resultado de decir que nuestros sentidos nos engañan y que no podemos confiarnos totalmente en nuestros sentidos. Pero, de alguna manera, mencionábamos también que el hecho de tener como llamábamos ser empíricos, ¿no? La parte del empirismo, de cosas que podemos sentir y notar, muy probablemente nos ayude a construir cosas. Eso, por esas razones que yo me defino por las dos, en que no podría ser tan de irme a uno o a otro lado, ¿no? Esa es mi opinión. Ok, muy bien, muy interesante, aunque las dos se contradicen. Y eso es lo que lo hace interesante. Muy bien, maestra Teresa, ¿cómo se define usted después de escuchar estas distintas formas? Perdón, está su audio apagado, disculpe. Es difícil decir yo opto por esta o por la otra. Yo también soy de la idea que muchas cosas que no conocemos, tratamos de conocerlas por medio del pensamiento, por medio del empirismo. Hay muchos autores, los filósofos griegos, hablan, Sócrates, hablan de que necesitas reafirmar lo que ya conoces, pero de estar abierta a lo que no y seguir en esos pensamientos. Pero yo no me voy por una parte. Yo sí necesito un panorama más abierto. Es eso. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver más adelante qué implicaciones tiene elegir un panorama más abierto. O sea, va a haber algunas ventajas, pero va a haber también algunas desventajas, ¿ok? Muy bien. Entonces podemos darnos cuenta cómo inmediatamente surgen varias perspectivas, varias corrientes que tratan de explicar la naturaleza del conocimiento, desde la hermenéutica, el constructivismo, hasta el empirismo y el racionalismo, o hasta el realismo y el idealismo. Ahora, cuando nosotros hablamos del conocimiento como una creencia verdadera, ¿sí? Y ahora era proyectar. Entonces, tiene sentido preguntarnos cómo se justifican nuestras creencias. Y bueno, hay varias respuestas, al menos dos muy directas. La primera es asumir que nuestras creencias se justifican en creencias básicas que justamente no requieren justificación.
porque asumimos que son verdaderas. ¿Sí? Es decir, estas creencias básicas, ¿sí?, descansan directamente en la experiencia. Y a esto le llamamos fundamentalismo. ¿Sí? También hay quienes asumen que nuestras creencias se justifican por su pertenencia a un sistema de creencias que es concebido como una especie de un todo. ¿Sí? A estas creencias, donde unas justifican a las otras y todas entre sí, no de manera aislada, sino en conjunto, a esto le llamamos coherentismo. ¿Sí? Entonces tenemos aquí, aparecen con respecto a nuestras creencias el fundamentalismo y también aparece el coherentismo. Entonces podemos darnos cuenta que platicar sobre nuestras creencias involucra siempre un cuestionamiento importante. Pero hemos hablado de las creencias, hemos hablado de la realidad, pero ahora otra pregunta importante es la verdad. ¿Cuándo nosotros podemos decir que una creencia es verdadera? Y este análisis, me permito comentar, lo hago yo en este libro que escribimos hace un par de años, Epistemología, Conocimiento y Creencias. ¿Sí? Una reflexión sobre nuestras creencias y conocimientos. Ahí abordamos esta pregunta. Esta pregunta que se centra primero en una respuesta tradicional que nos dice que una creencia es verdadera cuando esa creencia corresponde a la realidad. Es decir, cuando hay una concordancia entre pensamiento y realidad. Y esta noción muy específica se llama correspondismo. ¿Sí? Correspondismo. Cuando hay esta correspondencia entre el pensamiento y la realidad. Sin embargo, hay un detalle. Porque a pesar de que la teoría de la correspondencia parece natural, inclusive podríamos verlo desde las ciencias experimentales o biológicas, pues hay un cuestionamiento sobre ello. Porque implica la aceptación de una realidad distinta del pensamiento para que haya correspondencia. Y entonces ya hemos visto que hay una corriente que afirma que no hay una realidad que sea independiente del pensamiento y es idealismo. Esto hace entonces que esta noción de verdad no sea aceptada en esta corriente. También hay una noción de verdad por correspondencia donde la verdad se ve como una coherencia. Aquí también, nuevamente, hay una serie de cuestionamientos. Entonces, como podemos darnos cuenta, poder afirmar que una creencia es verdadera no resulta algo tan obvio, tan natural, como nosotros de inicio podríamos asumir. ¿Sí? Ok, perfecto. Voy a continuar. Y un texto básico, un texto muy, muy interesante. Perdón, no sé si se ve allá. No, ¿verdad? Tengo que dejar de compartir. Un texto básico, un texto muy interesante para profundizar, para introducirnos al estudio de estas corrientes epistemológicas. Aparece en el libro de Introducción a la Historia de la Filosofía. Muy bonito libro escrito por Ramón Chirao en los años 90. Y Ramón Chirao
hace toda una clasificación de las corrientes epistemológicas considerando criterios que él propone en su texto. Por ejemplo, hace una clasificación considerando el origen de las ideas. ¿Sí? Él dice, bueno, hay una corriente que se llama innatista. ¿Sí? De hecho, esto tiene que ver un poco con lo que la maestra hace un momento citó, el innatismo, donde asume que las ideas existen en la conciencia, ¿sí? Y en potencia desde que nosotros nacemos. Entonces, conocer es desarrollar, es revelarnos las ideas que ya tenemos. Así aparece en la obra de Sócrates, de Platón, en San Agustín, en San Anselmo, en San Buenaventura, inclusive en las obras de Descartes, de Spinoza y de Leibniz. Todos ellos asumen cierto tipo de innatismo. Sin embargo, no solamente decimos que el origen de las ideas es innato. Hay quienes asumen que no es innato, que el origen de las ideas más bien deviene de un empirismo. Porque el espíritu es esa tabla rasa cuyas ideas proceden de la experiencia sensible y dependen de esa experiencia. Así lo ve Protágoras, Epicuro, Francis Bacon, Thomas Hobbes, John Locke, George Berkeley, David Hume, Charles Peirce, James y John Dewey. Todos ellos son autores que asumen la idea de que conocemos a través de las experiencias sensibles, a través de la percepción, a través de los sentidos. Y entonces, el origen de las ideas puede ser innatista, puede ser empirista, o también puede provenir del criticismo. El criticismo que aparece en la filosofía de Immanuel Kant, en la cual el origen de las ideas es indemostrable. Y como lo dice Kant, lo más importante es valorar las ideas no a partir de su origen, sino a partir de su análisis. Una vez que éstas ya están en la conciencia. Es decir, las ideas no valen por su origen. Las ideas valen por el efecto que tienen en la conciencia del ser humano. Esta es la mirada de Kant. Y también tenemos el realismo moderado. Ese realismo que aparece en Aristóteles, que aparece en Santo Tomás de Aquino y nos dice, no, las ideas provienen de la experiencia, pero tienen un valor. Pero tienen un valor universal. Pero tienen un valor universal. Ahí tenemos entonces este tipo de realismo. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Muy bien. Entonces, Kant es un personaje muy importante. Es uno de los personajes más complejos, pero a la vez más interesantes. Un pensador antiguo, pero a la vez un pensador actual. Un pensador que se hace en su época, que trata de responder los problemas filosóficos, entre ellos el problema del conocimiento, porque la filosofía es más amplia. Y su trabajo, unos 15 minutitos. ¿Okay? Les pedimos a todos su atención. Un hombre que transformó el pensamiento humano. Su profesión, filósofo. Su nombre, Immanuel Kant. Su lema, atrévete a pensar. Algo bastante atrevido para la época. Kant nació hace 300 años en lo que era entonces Königsberg,
pero sus ideas aún son tan relevantes como lo fueron en su época. No era un filósofo ajeno a la realidad, sentía una gran curiosidad por el mundo. Kant fue el primero en elaborar una teoría diciendo que debemos conectarnos unos con otros. Kant decía que la injusticia cometida en un lugar del planeta se siente en todas partes. Y justamente por eso Kant es tan importante hoy. Immanuel Kant desarrolló sus ideas en la vieja Europa de las monarquías absolutistas. En ese contexto, instaba a que pensemos por nosotros mismos. Ese es uno de los mensajes de Kant. No tengan tanto miedo, tengan valor. Pero era más fácil decirlo que hacerlo. Una palabra contra los gobernantes podía tener consecuencias drásticas. Nada podía haber sugerido que Kant llegaría a ser un día uno de los pensadores más importantes de la historia, ni que sus ideas cambiarían para siempre la filosofía. De procedencia humilde, su padre era artesano y su madre ni siquiera asistió a la escuela. Immanuel fue el cuarto de 11 hijos y muy pronto se destacó por su inteligencia, que sería su mayor recurso para salir adelante. Resulta interesante que el ascenso social mediante el talento siempre fue posible, aunque para eso había que ser brillante. Kant superó sin sobresaltos la escuela y la universidad. Durante un tiempo pagó sus estudios como un exitoso jugador de billar, pero sobre todo se interesó por la filosofía, la metafísica, las matemáticas, la historia natural y la astronomía. Un verdadero polímata. Kant confiaba plenamente en el poder del pensamiento y la razón. Estaba convencido que las personas pueden ilustrarse como sociedad. En tiempos de Kant, Königsberg pertenecía a Prusia con Berlín como capital. Hoy se llama Kaliningrado y es parte de Rusia. Kant casi no salía de su ciudad, pero Königsberg, puerto comercial a orillas del Báltico, estaba conectada con el resto del mundo. El meteórico ascenso de Kant al estrellato intelectual tuvo un comienzo tardío. A los 57 años publicó su obra magna, La Crítica de la Razón Pura. Le siguieron varios éxitos de venta que le generarían riqueza y le permitirían moverse en los círculos más distinguidos de la sociedad. Quizá ningún otro filósofo haya influido el pensamiento moderno tanto como él. De apenas 1,57 m de estatura, este hombre de Königsberg sigue siendo un gigante intelectual para muchos filósofos de hoy. Seré kantiana toda mi vida. Por cierto, algunos de sus contemporáneos consideraban a Kant un poco estrafalario. Se levantaba cada mañana a las 5:45, bebía 2 tazas de té y fumaba en pipa, daba clases de 7 a 9 y pensaba de 9 a 1:45. Luego escribía y salía a pasear por la tarde, cada día a la misma hora. En tiempos de Kant, la gente vivía rodeada de autoridades: el rey, el ejército, la iglesia. La mayoría de la gente hacía lo que le decían, en parte por miedo. Podían ejecutarte o enviarte al exilio. Arrojaban a la gente a la cárcel. Esto ocurría en toda Francia y en muchos lugares de Alemania e Inglaterra. Pasaban muchas cosas sustancialmente peores que un linchamiento digital en Twitter. Hasta que llega Kant a este mundo autoritario y transforma el pensamiento humano. Lo que pedía era realmente simple, pero valiente y productivo. Exhortaba a la gente a usar su propio razonamiento en lugar de seguir directivas. Sapere aude, atrévete a pensar.
Este pensar por uno mismo también es algo que apunta a sacarnos de ciertas zonas de confort, porque no podemos permitirnos hacernos las cosas más fáciles de lo que son, y muchas cosas requieren capacidad de diferenciación, autocrítica y humildad. Pero para Kant, pensar por uno mismo también significa debatir, discutir y exponerse a otras opiniones. El verdadero significado de pensar por uno mismo significa examinar junto con los demás si lo que consideramos correcto también es defendible. Ese es su mensaje. Kant dice: la ilustración es la salida del hombre de su inmadurez autoinfligida. Inmadurez, de acuerdo, pero ¿por qué autoinfligida? En parte es culpa nuestra, pero la cobardía es fomentada por reyes y duques o quien detentara el poder por aquel entonces, como por supuesto también la Iglesia. Kant dice que los llamados guardianes tratan a la gente como ganado, como animales sin razón. Y este ganado es manso y mucho más fácil de controlar. Es un mensaje sumamente radical. Kant observa el cielo estrellado y hace un descubrimiento fascinante. No un nuevo planeta, ni tampoco extraterrestres, en cuya existencia creía firmemente. Mirando hacia el infinito, a lo que llama el cielo estrellado, Kant percibe un segundo infinito, pero dentro de sí mismo. Algo que lo distingue a él, un ser humano, de los animales, su ley moral. La resume en una fórmula que la mayoría habremos oído mencionar, el famoso imperativo categórico. Obra solo según aquella máxima por la cual puedas querer que al mismo tiempo se convierta en ley universal. Otra exhortación revolucionaria. Considerar lo que nuestras acciones significan para los demás no es una idea completamente original. Pero la novedad es que Kant no necesita de una autoridad moral superior ni por lo tanto de Dios. Y si tuvieras las herramientas correctas, ¿hasta dónde llevarías? Quiere que las personas reconozcan por la razón lo que está bien y lo que está mal, que se cuestionen a sí mismas en lugar de encomendarse a la autoridad divina. Desde entonces ya nada fue igual. Todo un sistema de pensamiento descansa ahora sobre la razón humana, una gran responsabilidad. Kant da 3 formulaciones del imperativo categórico y creo que la más importante es: actúa como si todos fueran un fin en sí mismos. Nunca utilices a nadie como medio. Nunca instrumentalices a la gente. Pero esto es mucho más difícil de seguir de lo que parece. El compromiso de Kant con la dignidad humana le dio un giro político a la filosofía. El mundo en el que vivía Kant se vio profundamente sacudido en 1789 por la Revolución Francesa. En París, a unos 1.700 kilómetros de Königsberg, se tomó por asalto la Bastilla y las cabezas rodaron en pos de la libertad y una vida mejor. ¿Qué pensó Kant? Kant comparte los ideales que impulsaron la Revolución Francesa, la idea de igualdad, mismas libertades, republicanismo, de que las personas también deben poder ser actores políticos y capaces de gobernarse a sí mismas. Aunque Kant rechazaba los levantamientos y las revueltas, criticaba sin rodeos los privilegios de la nobleza, el paternalismo de la Iglesia y el colonialismo. Un mundo más justo parecía posible y Kant quería que su filosofía tuviera políticas aún se observan hoy en día. La filosofía de Kant es la única base para una izquierda liberal viva. Y los valores que hoy necesitamos desesperadamente estaban todos en Kant.
were all there in Kant. Es un legado increíblemente exigente que, si somos sinceros, quizá también nos avergüence, porque no estamos a la altura de muchos de sus postulados. Sobre todo en lo que respecta a la justicia global. En las relaciones entre el norte y sur globales hay muchas injusticias. Sobre todo las políticas dictadas por instituciones financieras internacionales que implantaron el neoliberalismo en África. En muchos países, el neoliberalismo ha impulsado la codicia, el acaparamiento de tierras y la corrupción. Esto es una injusticia. Kant diría que es una violación de su imperativo categórico. Pocos de los que hoy se manifiestan a favor de la paz saben que están en deuda con Kant, un apasionado antibelicista. Con más de 70 años, plasmó sus pensamientos en su ensayo sobre la paz perpetua. Sus ideas eran radicalmente modernas para 1795, una época en la cual las guerras estaban a la orden del día. Kant apuesta por establecer tratados entre estados soberanos. Era algo muy progresista para la época. Hoy vemos que los tratados bilaterales no bastan, especialmente si una de las partes, como es el caso de Rusia, anula sus propios tratados de un día para otro. Necesitamos controles internacionales, justo lo que quería también el propio Kant. Kant vivió 3 guerras y la ocupación rusa de Königsberg. Sabía de lo que hablaba. Lo radical en sus textos son sobre todo las demandas que se derivan de ese ideal de paz mundial. Desde la perspectiva actual, esas exigencias siguen sin cumplirse. Que los estados establezcan relaciones de confianza entre ellos hasta el punto de que no necesiten mantener ejércitos permanentes que supongan una amenaza recíproca sigue siendo una idea utópica. Ciertamente, las guerras han seguido sucediéndose desde la muerte de Kant. Con todo, sus ideas suenan casi a una guía práctica para la creación de las Naciones Unidas, un intento serio y al menos parcialmente exitoso de garantizar la paz en el mundo. Kant vivió en la era de la Ilustración, pero como él mismo reconoció, no fue una era ilustrada. Tampoco él fue una persona ilustrada. Por modernas que nos parezcan muchas de sus ideas, en otras se equivocó de forma flagrante. La humanidad alcanza su mayor grado de perfección en la raza blanca. Especialmente perturbadora es su teoría sobre las supuestas razas humanas, donde vincula características externas a cualidades morales e intelectuales. Para él, los amerindios, a los que denomina raza roja, están incapacitados para la cultura. Básicamente no pueden abandonar el estado de naturaleza. Considera que la raza negra está capacitada solamente para la cultura de la esclavitud, que no puede progresar a una cultura más avanzada. La llamada raza amarilla, representada por indios orientales y chinos, entre otros, no puede participar en culturas más avanzadas. Kant piensa que solo los europeos occidentales tienen las aptitudes y la vocación de hacer progresar a la humanidad hacia su destino moral. Hoy ese tipo de pensamiento es inaceptable y parecería en total contradicción con la idea de universalismo de Kant, la idea de que la dignidad humana se deriva de nuestra capacidad de razonar. ¿Erosionan los postulados racistas de Kant su idea de justicia? Para muchos académicos kantianos, sus ideas sobre las razas son secundarias con respecto al núcleo de su filosofía. Consideran que esas ideas no afectan a la consistencia de su teoría. Así que lo juzgamos en base al núcleo y a la consistencia de su epistemología, su ética y su metafísica. De hecho, en su última obra, Kant defendió la igualdad de derechos. ¿Se retractó el filósofo de sus tesis racistas? Los académicos no se ponen de acuerdo.
pero está claro que sus opiniones estaban firmemente arraigadas en el pensamiento de su época, algo aplicable también a su antisemitismo y su menosprecio por las mujeres. Sin embargo, al final de sus días, Kant acabó exigiendo un derecho de ciudadanía mundial, un derecho de visita para todos. Ante todo, no debería rechazarse a los refugiados. Kant reconoció en aquel entonces algo que lamentablemente en el siglo XX ya no se da por descontado. Es decir, que todo ciudadano debe poder abandonar su país y buscar refugio en otro lugar si es aceptado. Sería magnífico si el mundo recordara que se trata en realidad de algo evidente. Pero por muy utópicas que parezcan sus ideas sobre paz perpetua, ciudadanía global y justicia, ciertamente Kant no fue un soñador. Al contrario, observaba la realidad con sobriedad. Pero creía en la esperanza. La cuestión es cómo entendía Kant la esperanza. No la entendía como sentimiento o emoción, sino como una obligación moral. Un postulado de la razón práctica es que para sobrevivir y continuar necesitamos esperanza, aunque no haya motivos para tenerla. Lo peor pasará si perdemos la esperanza. Es justo lo que necesitamos cuando estamos a punto de desesperar. Mientras no sepamos que nada tiene sentido, debemos seguir luchando por la justicia y la paz. Así lo cree Kant, y parece una idea bastante buena. Muy bien, bueno, ahí tenemos justamente un video que de manera muy breve, muy sucinta, trata de reflejar parte del pensamiento de uno de los grandes pensadores alemanes de todos los tiempos, que es Immanuel Kant. ¿Qué les parece? ¿Qué les ha parecido interesante? ¿Qué han conocido en este breve video sobre Kant que tal vez antes no hayan escuchado? Bueno, tomo yo la palabra. Pues Adelante. me parece muy interesante sobre todo la parte final, ¿no? Donde manejan que hay una especie de contradicción entre la filosofía que él maneja, la manera de cómo establece sus postulados, y resulta que de alguna manera él también fue influido por el ambiente que le rodeaba en ese momento. Eh, Considero que puede ser muy platicábamos hace un momento, ¿no? De que el conocimiento lo vamos construyendo, pero que también nos vemos influidos por el ambiente o por el momento que se vive en nuestros alrededores. Y eso pues nos va como derivando en una línea de conocimiento quizás distinta o que probablemente podamos interpretar con los mismos argumentos o con el mismo, con las mismas cosas, y vayamos armando como otra especie de línea de conocimiento. Eso me parece interesante, algo que mencionan en el video, de que él creía firmemente pues en extraterrestres, en los extraterrestres. Era una forma de creérsenos solo. Esa es mi opinión. Muchas gracias, maestro Rodolfo. Maestra Teresa, adelante, por favor. Ok, a mí me llama mucho la atención Kant. Mencionan que es un filósofo matemático y apunté lo que, o sea, obviamente voy a repasar a este filósofo más adelante, o sea, en la semana lo voy a leer. Me dejó con ganas de saber más de él. Él habla acerca de, por ejemplo, el de Atrévete a pensar, el de Sapere Aude, no tengan miedo al valor. Y él hacía cosas, él pensaba, pero a lo largo de su vida, él después no se retractaba, pero él seguía avanzando en su conocimiento. O sea, su conocimiento no era estático, sino giraba, avanzaba,
pensaba. Él hablaba sobre, pues, diferentes cosas, si no de clasismo, pero algo así como que la gente amarilla, por decir algo, estaba destinado a hacer ciertas cosas. O sea, no podían salir de donde ellos estaban. No existía el progreso, no existía, o sea, ya naciste como naciste y lo que debes de hacer es cubrir el área en donde fuiste destinado, no salir de más. Luego me llamó la atención que él habla exactamente sobre la dignidad humana. O sea, no puedes, no te dejan salir y no te dejas salir tú, porque ya te metieron en esas ideas. También menciona una de las autoras de la Universidad de Innsbruck, o no recuerdo bien, es haz la paz y no la guerra. Eso es muy importante, pero manejándolo en la actualidad, pues también acuérdense de lo que pues, nos decía el antiguo presidente, ¿no? Pero nada que ver con lo que está pensando Kant. Y él vivió en la Ilustración, pero necesitó tiempo, necesitó más para llegarse a todo lo que él pensaba. Algunas ocasiones él decía, yo pensaba antes así, pero ahora pienso de esta otra forma. Entonces eso a mí sí me llama mucho la atención. Él no se conforma con estar, sino lo que él quiere es el avance, el que no te quedes, el que sigas. Entonces, por eso tengo yo, aunque no nos los deje usted, la tarea me interesó mucho Kant. Entonces, a leer. Muy bien, muchas gracias. Gracias, maestra Teresa. Kant es muy, muy interesante. Definitivamente podemos encontrar muchas facetas en este gran pensador y vamos a ir descubriendo otros pensadores, pero desde luego Kant es uno de los grandes pensadores. Bueno, me gustaría compartir un poquito más con ustedes una última lámina en la sesión de hoy. Y bueno, esta última lámina tiene que ver con otra clasificación del conocimiento. ¿Sí? Cuando ahora decimos que el conocimiento, recordemos, la primera clasificación es por el origen de sus ideas, ahora nos dice Shirao, no, ahora es por los modos de conocimiento. Es decir, esta clasificación nos dice, por un lado, que un modo de conocimiento es el que proviene de la filosofía deductiva, en donde todas estas filosofías racionalistas consideran el razonamiento filosófico como el paso de lo necesario y lo suficiente a través de la noción de juicio necesario. Esto lo podemos ver en el pensamiento de Platón, de Aristóteles, de Descartes, de Spinoza, de Leibniz, de Hegel, de San Agustín, de San Anselmo, de Santo Tomás de Aquino, de Dux Scoto. ¿Sí? Algunos de ellos, como estos últimos, San Agustín, San Anselmo, Santo Tomás y Dux Scoto, incluyen que el razonamiento esté al servicio de la fe, pero sí del razonamiento filosófico. ¿Sí? Entonces, la filosofía deductiva se basa en una noción muy específica, que es la noción de consecuencia o de conclusión. Una consecuencia deviene de un conjunto de premisas que implican esa consecuencia mediante un razonamiento deductivo. Así, en cierta medida, es como se empieza la construcción del conocimiento científico. Podríamos decir que en cierta forma, este método que la ciencia utilizó, sobre todo en los siglos XVIII, XIX y XX, el método hipotético deductivo, proviene de esta visión de la filosofía deductiva. Pero hay quienes dicen, no, no es así. El conocimiento científico no es solo deductivo, sino que es inductivo. Esto lo dice Roger Bacon, Francis Bacon, algunos positivistas, ¿sí? Inclusive hay quienes asumen que el conocimiento humano
se forma por inducción a través de los datos sensibles, que van pasando de los datos sensibles hasta las ideas abstractas. Ahí aparece Epicuro, aparece George Berkeley, aparece David Hume. Entonces, esta es otra forma de ver el conocimiento. A través de la filosofía deductiva, a través de las filosofías inductivas, pero también a través de la intuición. Porque para otros más, el conocimiento es inmediato, totalmente o parcialmente. La verdad de la intuición aparece en las obras de Epicuro, la verdad de la intuición emocional de los romanos, de la intuición racional, que aparece en los trabajos de Descartes o en la filosofía de Bergson, son ejemplos de este intuicionismo. Pero hay quienes dicen, no, no es la intuición. El conocimiento no es solo una intuición, el conocimiento proviene del misticismo, de una forma religiosa del conocimiento de Dios. Por un lado, en Plotino, como una fusión impersonal con la divinidad, es decir, todos somos el universo, todos somos Dios. O a través de una fusión donde se conserva la individualidad personal, lo que viene siendo el misticismo cristiano, es decir, Dios está en mí, sí, pero yo soy yo y yo soy un hijo de Dios, por ejemplo, en el caso del cristianismo catolicismo. Entonces, el misticismo es otra forma, es otro modo de conocimiento, no científico, evidentemente, es otro modo de conocimiento. Y además tenemos el fideísmo. El fideísmo que sostiene que el único conocimiento proviene de Dios, de su existencia, de sus atributos, y es mediante la fe que conocemos, y al asumir la fe renunciamos a la razón. Esto lo podemos ver en los trabajos de Tertuliano, de Kierkegaard, de Miguel de Unamuno, ¿sí?, donde se presenta justamente este fideísmo. Y entonces, hablar de los modos de conocimiento significa hablar de la filosofía deductiva, hablar de la filosofía inductiva, hablar del intuicionismo, del misticismo, del fideísmo. Ahí tenemos entonces otra forma de ver justamente el conocimiento. ¿Sí? Diferente, muy diferente, como podemos observar, al origen de sus ideas. ¿Sí? Vamos bien hasta aquí. ¿Alguna pregunta en este punto? No, yo no tengo pregunta, pero me parecía importante eso de lo que se menciona en cuestión de las creencias, de que si todo viene del conocimiento, viene de Dios, pues de alguna manera estamos evitando el razonamiento, ¿no? Y que en alguna parte he leído que se menciona cuando, que cómo podrías de alguna manera demostrar, por ejemplo, que el aire existe o el viento existe. Y pues básicamente solo lo sientes, no lo ves, no lo percibes. Y podríamos decir que de alguna manera no hay una manera de verlo tangible, solo lo sientes y en eso es donde se van como tus ideas o por tus creencias, pues como que debes de creer de alguna manera porque ahí está, pero no hay una construcción de ese, o una argumentación de cómo, ¿no? De cómo está. Claro. Bueno, debo decirlo, muchas gracias, maestro Rodolfo, que más adelante vamos a hablar de una distinción muy relevante, que es la distinción entre lo que vamos a llamar la teoría del conocimiento y la epistemología.
A ver, el término epistemología, aquí hay un tema que luego a veces puede ser un poco confuso, porque la epistemología surge al preguntarnos del conocimiento. Y eso proviene desde la antigüedad. La teoría del conocimiento se encarga de estudiar cómo se construye, se valida el conocimiento. Cualquier tipo de conocimiento, incluido el conocimiento que podríamos llamar místico. ¿Sí? Incluido el conocimiento que puede ser fideísta. En el siglo pasado, a principios del siglo pasado, alguien habla de epistemología. Bertrand Russell, por cierto. Y Russell dice, la epistemología se encarga de estudiar el conocimiento científico. Y entonces Russell ya le da un cauce a la epistemología muy específico, ¿sí? Para estudiar el conocimiento científico. Entonces, si nosotros tomamos un libro de epistemología y buscamos los modos de conocimiento, generalmente va a hablar de deducción, inducción e intuición. Estos tres tipos sí van a aparecer. Difícilmente va a aparecer fideísmo y misticismo. Pero si hablamos de un libro de teoría del conocimiento en general, ahí sí va a aparecer misticismo y fideísmo. Entonces, lo que estamos haciendo aquí ya es hacer una separación un poquito, ¿no? Epistemología, cuando alguien dice, vamos a suponer que la maestra Teresa en los siguientes años, después de este doctorado, dice, creo que ya encontré a qué me quiero dedicar. Puede ser epistemóloga. Entonces alguien dice, entonces usted estudia el conocimiento, sí, pero un conocimiento en específico, el conocimiento científico. Eso es lo que hace un epistemólogo en la actualidad. Estudia la naturaleza del conocimiento científico. Y claro, alguien que hace teoría del conocimiento incluye el conocimiento científico, pero también incluye otros tipos de conocimiento. El conocimiento puede emerger como un saber desde la cultura popular. Y eso también es conocimiento, pero no es conocimiento científico. Entonces, cuando hablamos de modo de conocimiento, la intuición, la inducción, la deducción, vamos a asumirlos como modos de conocimiento que son aceptados en la ciencia. Pero el fideísmo y el misticismo sí son teorías del conocimiento, o sea, sí son ciertos tipos de conocimiento, pero que no son aceptados dentro del conocimiento científico. Entonces ahí vamos a tener una diferencia importante. Sin embargo, la teoría del conocimiento involucra todo tipo de conocimiento y estos al menos son dos tipos importantes de conocimiento. Un conocimiento místico, ¿sí? Que es un conocimiento que es una forma religiosa en realidad, ¿sí? Que asume la idea de un ser o de seres especiales, ¿sí? Sobre el conocimiento. Y después tenemos el fideísmo. El fideísmo va a ser mucho más radical porque va a rechazar la razón, rechazar el cuestionamiento para asumir plenamente la fe. Ahora, ¿estos son sistemas de intereses de estudio? Sí. Y alguien diría, bueno, ¿por qué? ¿Por qué desde la ciencia podemos interesarnos? Porque quienes estudian, por ejemplo, el comportamiento social, grandes comunidades de ciudadanos toman sus decisiones basadas en la fe. Hoy en día, muchos de los actos que tienen que ver con algún tipo de discriminación y violencia en el mundo está relacionado con la fe. Y con la fe que en muchas ocasiones no acepta adjeciones, no acepta preguntas, comentarios, disputas. ¿Sí? Es decir, generalmente quienes toman posturas mucho más fundamentalistas no aceptan el diálogo. Y eso es algo preocupante.
pero es algo respetable. Entonces tenemos que encontrar otras maneras de dialogar no convencionales, porque hay personas que van a asumir esta perspectiva de renunciar a la razón. Ahora, yo lo estoy comentando desde una perspectiva donde nos centramos en la fe, pero podríamos irnos a otros ámbitos, inclusive como la política. Y sí, también ahí podemos encontrar a personas que deciden no cuestionar y personas que asumen ciertas creencias y puntos de vista desde un punto de vista fideísta, como si fueran incuestionables. Y eso también es el caso de estudio interesante, digamos, interesante el comportamiento humano. Ok, bueno, entonces hay bastante que platicar. Yo me voy a permitir compartir en nuestro grupo de WhatsApp un video que se debe principalmente a un autor mexicano, una entrevista, una conferencia de un autor mexicano, que es Rolando García. Y Rolando García es un extraordinario epistemólogo mexicano. Debo de compartirles algunas ideas de Rolando García. Rolando García fue uno de los últimos estudiantes de Jean Piaget. Fue coautor de varias obras con Jean Piaget sobre la epistemología, sobre la forma en la cual el niño va conociendo y construyendo el conocimiento. Particularmente trabajó con Piaget en la construcción del conocimiento científico en el niño. Pero hace varios años, lamentablemente hace ya varios años que ha fallecido Rolando García, pero hace varios años, Rolando García grabó esta conferencia que voy a compartir acá en el grupo de WhatsApp, donde nos habla un poco de la historia de la epistemología y de la teoría del conocimiento. Creo que ya está por allá. Y entonces yo me permitiré invitarlos a ustedes a que puedan revisar este video con detalle, que puedan tomar sus propias notas, porque Rolando García de una manera muy magistral nos platica cómo evolucionó, cómo se fue desarrollando el conocimiento desde el mundo antiguo un poco hacia el mundo moderno. México no tiene tantos epistemólogos, es un gran epistemólogo, así que les invito profundamente a ver este video y a disfrutarlo. ¿Sí? Bueno, pues yo agradezco mucho su atención el día de hoy. Espero que esta primera sesión haya sido interesante. Y bueno, nos vemos el próximo sábado en punto de las 10 de la mañana. Solo nos llevamos de tarea ver este video y tomar nuestras notas personales. En el programa de doctorado, bueno, cada seminario tiene algunas actividades, pero lo más importante será los productos académicos, que son los ensayos, las monografías o los artículos. Un requisito, bueno, tal vez no debería de hacerlo porque es la primera clase apenas, pero bueno, un requisito de los siguientes 2 años será que al menos 3 ensayos, bueno, 3 productos académicos, que pueden ser ensayos, monografías o artículos, sean publicados. La universidad cuenta con un espacio para publicar. Entonces, cada final de cuatrimestre tenemos un taller de investigación donde cada quien va avanzando en su ensayo. Cuando está listo, lo envía y se revisa. Si cumple con las normas editoriales, se publica. El requisito en los 2 años. La mayoría de nuestros estudiantes lo logra sin ningún inconveniente.
pero siempre vamos tomando nuestras notas de lo que nos interesa, porque eso después lo usamos para el proceso justamente de escritura. Así que, pues bueno, espero que haya sido interesante esta primera sesión. Agradezco muchísimo su participación. Nos vemos el próximo sábado en punto a las 10 de la mañana. Que tengan un maravilloso fin de semana. Que la pasen muy bien. Igualmente, muchas gracias. Nos vemos el próximo sábado. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Que la pasen muy bien. Hasta luego. Buena tarde. Bye, bye.